Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, les doy una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Hoy iniciamos un tema, pues en lo particular, que me parece apasionante, que es los primeros estudios de grabación en Aguascalientes. Tenemos invitados de lujo en ese sentido. Está con nosotros Lalo Watts, bienvenido Lalo. Hola. Luis Antonio Ruiz, el bombero. Y el buen Toto Correa, todos ellos con una experiencia vasta en la cuestión de la producción discográfica, la producción de audio, en el tema y en el trabajo de la producción auditiva, pues para hacer discos. Aguascalientes siempre ha tenido una escena musical muy rica desde hace décadas. Y el hecho de poder contar con estudios de grabación profesionales, porque de eso se trata, pues fue algo de lo que carecimos por mucho tiempo. Sin embargo, tenemos aquí algunos de los pioneros en diferentes etapas de este quehacer tan apasionante que es producir, de lo que es trabajar en un estudio de grabación, montar un estudio de grabación, estar al tanto de la tecnología, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a tener varios capítulos sobre este tema y yo quiero iniciar preguntándoles, poniendo sobre la mesa el tema, antes de los estudios de grabación. Yo tengo una percepción de que quizá el primer estudio de grabación que hubo en Aguascalientes fue el Estudio B de Miguel Martínez y de Bombero. No sé si antes hubo algún otro estudio profesional. Recordamos, estábamos antes de entrar a la grabación de este podcast, que el buen Pepe Dávila, un personaje importantísimo para la cultura en general en Aguascalientes, pues llegó a grabar muchas cosas a muchos grupos, porque en aquellos años 70, principios de los 80, no había manera de que un grupo de rock o un grupo de jazz o un grupo X pudiera tener un acceso a una grabación profesional. El hecho de producir un disco, un vinil, era un sueño guajiro. Sí. Sin embargo, también recordando algunas cosas, pues había grupos como por ejemplo los Hermanos Romero o algunos otros grupos de música versátil que ya tenían o que ya habían grabado en algún momento, quizá en la Ciudad de México, o porque eran grupos que tenían mucho prestigio, que se movían de una forma muy muy profesional. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de dónde viene estos primeros inicios de las grabaciones profesionales en Aguascalientes? ¿Cómo empezó todo? Bueno, sí, como dices, básicamente el estudio, comercialmente hablando, que el primer estudio que se inició aquí en Aguascalientes fuimos mi compadre Miguel y yo, que se llamaba Estudio B. Y eso nació a raíz de que él y yo formábamos parte de un grupo, de una banda, que aquí en Aguascalientes a un grupo que trae metales le llamamos banda, que se llamaba Banda Safari. Banda Safari, Banda claro. Safari. Nosotros hicimos varias grabaciones como Banda Safari, algunas en Monterrey, otras en Guadalajara, y a raíz precisamente de esa necesidad de decir, si quiero hacer algo de manera profesional, pues me tengo que ir ya sea a Guadalajara, a Monterrey o a México. Entonces, era un gasto enorme el hecho de mover a la gente. O sea, ya no tanto el costo del estudio de grabación, sino el hecho de mover a mucha gente y hospedaje, comida, sí, se inflaba el costo. El costo era casi igual o más que lo que te pudiera cobrar el estudio, ¿no? Claro. Todo dependía también de cómo fueras preparado para hacer la grabación, porque pues, yo me acuerdo que en alguna ocasión que fuimos a Guadalajara, no a Monterrey, que fue cuando nos llegó tu papá, sí. Que nos llegó tu papá a grabar a Banda Safari, fuimos a Guadalajara a hacer una grabación y nosotros preparábamos la grabación de una manera muy meticulosa, en el sentido de que teníamos una grabadora, un multitrack que le llamaban en aquel tiempo. Los portaestudios. Ándale, los portaestudios. Era un multitrack de 4 canales que ibas pimponeando. A cassette. A cassette. O sea, grababas en los 4 canales y luego pimponeabas a uno
e ibas sumando. O sea, nomás para que la gente nos entienda, pimponear era como hacer una mezcla a uno. Exacto. Y luego dejabas libres los otros 3 para seguir grabando. Exacto. Y también, para mucha gente que nos escucha, mucha gente joven, lo que es un cassette, ¿verdad? Sí. Porque ahora ya no saben que es un cassette. Era una cinta, un cuadrito con una cinta dentro, como una cinta de carrete mini, digamos, Exacto. que fue un formato que favoreció mucho a la difusión de la música en aquellos años. Por la portabilidad, o sea, Sí, y porque y podías por grabarlo, porque Ajá. podías grabar y regrabar y Era un regrabar. medio. lo que oías en el radio lo grababas. Lo grababas, Exacto, exactamente. Sí. O sea, Sí. tenía mucha O utilidad. sea, ustedes hacían su preproducción en un Exacto. mini estudio de cassette de 4 canales. Exacto, entonces ya cuando relativamente teníamos todo hecho, lo escuchábamos y decíamos, ¿sabes qué? A esta canción le sobra o le falta esto. Entonces a la hora que llegábamos al estudio ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Bien afiladito. Inclusive te digo que esa ocasión llegamos a Guadalajara y contratábamos el estudio por horas, porque era de la manera como se nos hacía más fácil para nosotros por la producción que ya habíamos hecho. Entonces empezamos a grabar y pues, le dimos una vuelta para que el ingeniero checara niveles de sonido, señales, todo, ya todo bien. Ya cuando nos dice, adelante, en la primera vuelta quedó. La primera toma. La primera toma quedó. Y, pues muy bien, pues a la siguiente canción, igual también, en la primera toma quedó. Entonces, ha de haber dicho, estos no son negocios. Estos no me van a gastar las horas que necesito. Exacto. Oh, bueno, y el argón del estudio dicen que es la mejor, no la primera. Sí, Más entonces, natural. cuando empezamos a grabar el tercer tema, ya casi para terminarlo, nos para el ingeniero. Y me volteé a ver a mí, que yo creo que yo fui el que se le hice. Tú eres el baterista del grupo. Sí, yo era el baterista del grupo y me volteó a ver a mí. Digo que yo creo que fui el que se le hice más menso, no sé qué. Me dice, te equivocaste. Nos volteamos a ver todos así como que, bueno, está bien. Ajá. Vamos a darle otra vuelta, órale. Ya va. Y ya también casi lo íbamos a terminar y vuelve a parar. Y me vuelve a decir a mí, te equivocaste. Empezó a hacer el negocio. Sí, Pues. o sea, ya empezó a hacer tiempo. Sí, empezó a hacer tiempo. Está bien, ya, pues obviamente ya todos un poquito ya más molestos, ¿no? Ajá. Porque pues sabíamos que no me había equivocado. Entonces, en la tercera vez que tocamos la canción, me volvió a parar y me volvió a decir a mí, digo que yo creo que fue el que se le hice más. Y me dice, ¿te volviste a equivocar? Y ya, nos vimos todos, me paré yo y me fui a la cabina. Y le dije, a ver, regresa la canción, la cinta, y me dices, ¿dónde me equivoqué? No, pues si te enojas, ¿por qué te digo? Le digo, no me estoy enojando. Estoy preguntando. Le digo, te estoy preguntando. Entonces, ¿dónde me equivoqué para poder Y quiero no que me digas equivocarme? dónde me equivoqué, pues para corregirlo. Y me dice, no, es que yo no soy músico. Y luego, ¿cómo sabía que...? Qué caray, ya empezamos. Le dije, Por ahí mire, empezamos. entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes, así le dije. Le dije, usted nada más es una aprieta botones. Apriétele el botón, venimos y la checamos y le decimos si está bien o está mal. A lo que voy es que antes, no cualquier persona se metía a un estudio de grabación. Sí. Antes tenías que tener conocimientos de música, ¿sí? Para decir esto está bien o esto está mal y ayudarles de alguna manera. Sí, porque un poco el ingeniero de grabación también tiene que tener el conocimiento Exacto. musical para fungir, aunque sea como un poco de productor musical. y de ¿no? apoyo. Sí. Y de apoyo. Eres apoyo. Sí. Eres un filtro, sí, porque no es nada más el hecho de, pues, ahorita, como dices, ahorita sí hay muchos estudios donde pues, le aprietan y vámonos. Antes no. Antes, por ejemplo, ponchar en la cinta, Claro. no era... Sí, y, sí, y sí. ahí no había comandos de que regresas la grabación que Claro. borraste, ¿no? Ahí borrabas y... No había Claro, control. Se sí, despegaba a grabar y se despegaba y ya no se volvía a pegar. Tenía el músico que agarrar la pieza antes del error para que el ingeniero entrara a grabar en el momento exacto y que no se notara el brinco. Exacto. Exacto. O sea, era una habilidad. Pero con cinta tenías que aprenderte la canción Claro. al vuelo, la primera, y Claro. detectar errores y saber dónde ibas a entrar, dónde Es ibas que a salir. toda esa parte artesanal de este detalle que comentan, lo estábamos comentando también en otro sentido, hablando de la radio cultural, en la que nos acordamos
cómo editaban. Que era Con navaja. cortaban la cinta con navaja y la pegaban con cinta en el lugar exacto. Y lo oían. O sea, era Ahí. algo realmente Artesanal. y una habilidad increíble y un oído increíble Sí. de los que estaban haciendo, pues operando estos equipos de aquellos años, ¿no? Y te digo, en base a esos problemas que tuvimos, mi compadre Miguel y yo empezamos a visualizar el hecho de poner un estudio de grabación. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, pues de ahí empezamos Miguel y yo A informarse, A ¿no? informarnos. A investigar. a investigar. Y te digo, Miguel y yo nos conocimos de toda la vida. De hecho, yo digo que fuimos 12 hermanos, 12 de mi familia, pero yo pasé mucho más tiempo con mi compadre. Claro, sí, sí. Porque pues, todo el día andábamos juntos guitarreando y haciendo. Y Proyectos de vida juntos, ¿no? Juntos, sí, O sí, sea, sí. tanto en la música como en el estudio de Exacto. Además, perdón, Miguel, pues fue un maestro, acá el doctor no Para va a dejar de- todos. para todos. Sí. Yo también me encontré, no me acuerdo a quién, y me dijo, no, Miguel. Sí. O sea, Miguel Ángel Martínez fue un maestro Un de la musicazo, producción. sí, la verdad, mi compadre Sí. fue un Fíjate músico que nosotros- extraordinario. Sí. Compartió, nos enseñó, nos dirigió. Sí. Sí. En aquellos años que tú mencionas, digo, no sé si eran más o menos los mismos, Miguel Delgado y yo Yo iba a decir ese. andábamos armando apenas un proyecto de rock que fue después el que era el último. Ajá. Y no teníamos dónde grabar, todavía no existía el estudio B. Entonces nos juntamos una lana él y yo, nos fuimos en un carrito Mercedes que él tenía, nos fuimos a Ciudad de México y compramos una mezcladora Pivi de 12 canales y una grabadora de carrete abierto de 4 tracks Tascam. Y montamos un pequeño estudio en la calle Catalina de Ayala, que era una propiedad del papá de Del Miguel. papá de Miguel. Y ahí compramos, y incluso hay demos que por ahí tengo todavía, que hicimos de las primeras cosas del que era el último. Ajá. Y creo que en ese tiempo ustedes ya estaban armando algo, ya lo tenían como muy avanzado, y me acuerdo que Miguel, Nosotros lo llevamos, porque grabamos a los Watts ahí. Y ok. lo llevamos. Y Miguel después nos De hecho, dijo sí. que si nos asociábamos. Pero Miguel Delgado y yo, pues como que no fuimos muy pacientes y dijimos, esto está muy complicado, vamos a vender los triques y vamos. No me acuerdo ni a quién les vendimos las cosas. Creo Fíjate creo que a Radio le vendimos una grabadora. que hablando de paciencia, si eres un ingeniero y no tienes paciencia, no tienes nada que hacer. Un ahí. ingeniero de grabación. Porque, Sí, es la gran virtud. porque la mezcla en vivo es otra cosa. Es otra cosa, No, sí. yo justamente, incluso como músico, a mí, tú sabes, tú me conoces grabando, nos grabaste en el estudio varias veces y luego ya grabé yo con otras gentes en México y todo ese rollo. Pero a mí me desespera mucho producir los discos. A mí grábenme y ya después hagan lo que quieran, o sea, porque a mí todo el proceso de la producción en sí, de la mezcla, sí me gusta participar, sí me gusta sobre todo en la mezcla estar al tanto de que el sonido de los instrumentos sean los que uno quiere, pero no tengo la paciencia, o sea, me desespero un poco. Y yo los últimos discos que he grabado en mi vida, el último lo saqué en el 2018, han sido discos de primeras tomas al mismo tiempo. O sea, Todos juntos ya. son técnicas y son maneras de hacer las cosas de una forma diferente. Pero bueno, después de ese paréntesis, tú y Miguel decidieron como pues emprender un proyecto profesional de un estudio de grabación. Sí, te digo, y fíjate que se dio muy, muy vaciado, porque como te comentaba Miguel y yo, pues, amigos de toda la vida, y cuando estábamos en Banda Safari, un día me dice mi compadre, porque yo tenía un carrito más o menos, con el que podíamos ir a Laredo, pues, el que tenía no llegaba ni a Zacatecas, Miguel. Entonces me dice, oye, quiero comprar un teclado. En ese tiempo salieron los M1, los Core, los M1, y estaban súper escasos, o sea, aquí en México no había. Y me dice, vamos a Laredo a comprar uno. Ahora le vamos. Entonces, él era el que llevaba dinero, yo no llevaba dinero. Pues, yo puse el carro, pusiste el coche. pues él iba pagando todos los gastos. Llegamos a Laredo, no había teclados. Nos fuimos a McAllen, tampoco había teclados. Y nos regresamos a Laredo. Y mi compadre
toda la vida fue bien chelero. Y yo no, a mí no me gusta la cerveza. Entonces, pero yo antes iba muy seguido a Laredo y conocía un restaurante donde vendían cervezas de todo el mundo. Sí, o sea, esa era como la especialidad, la cerveza, de la que pidieras ahí la había. Y dije a mi compadre, no hombre, te voy a llevar al lugar donde vas a ser feliz. Y lo llevé a ese restaurante. Y sí, llegó y no, bien felizote, pues tomando cervezas que en su vida había probado. Y en eso estábamos comiendo y junto a la caja estaba una grabadora de 8 canales y una mezcladora de 8 canales Tascam. De carrete estamos hablando. Sí, de carrete. Sí, de carrete. tuvieron. Sí, fue la primera que tuvimos. Y le digo a mi compadre, mira dije lo que veníamos platicando y todo lo que veníamos... Ya le hablamos al mesero y, oiga, ¿y ese equipo que tienen ahí? Dice, dice, el dueño lo está vendiendo. Dice, lo tenía en una iglesia cristiana, dice, y lo está vendiendo. Dice, es esas 2 cosas y un micrófono. Y el que tome más cerveza se lo lleva. Vamos ahí y vamos a hacerla fácil. Entonces, ya viene el dueño y me dice, y le dice, sí, lo estamos vendiendo. ¿Y cuánto quieres por él? $1,100. Por el AKG era un 414. Era una AKG 414. La grabadora y la mezcladora. Tascam de 8. De 8 canales. Es que era como un sistemita que venía. Sí. La consola Era como un combo. Exacto. Sí, correspondía a la mezcla. Exacto. Con la grabadora. Entonces, le digo a Miguel, pues vamos a comprarla. Miguel ya se llevaba $1,200, pero ya nos habíamos gastado como 300 de cheves. Entonces le dejamos $800 para apartarla y entonces un recibo y a la siguiente semana nos regresamos. O sea, llegamos aquí, tocamos el fin de semana y el domingo nos regresamos a Laredo por el equipo. Ajá. Y ya lo pagamos y yo en esa ida ya me llevé dinero y compré un teclado. Compré un teclado que acababa de salir, era un sampleador. Un sampler. Era un sampler. El Ensonic. No, era una marca, no recuerdo ni la marca. Era una marca así muy, muy cara. Pero de los primeros. El de primer los sample primeros. es el Mirage Sonic, ¿no? No, antes hubo otro. Antes del Mirage hubo otros. Y inclusive perfectamente me acuerdo que me costó como cerca de $4,000 Wow. el teclado. Era un tecladote, o sea, Órale. lo que podías ampliar todo lo que quisieras. Órale. Fue de los primeros samplers que hubo en teclados. Entonces, ahora la bronca de pasarlos. Claro, porque no era tan fácil pasar en aquellos años. No, hombre. Yo pasé primero el teclado y lo dejé en un hotel que estábamos en Laredo. Y ya después pasamos la grabadora y la mezcladora, pero nos detuvieron ahí, o sea, nos tocó un aduanal nuevo y se nos puso bien bravo. No, nos quería cobrar el equipo como si fuera nuevo, o sea, y la verdad, pues el equipo ya era usado, entonces claro, nosotros queríamos pagar impuestos. Y sobre todo mi compadre, que era muy miedoso, decía, no, hay que pagar impuestos, porque yo era así como más aventado. Y luego, no, pues estábamos ahí alegue con el cuate y quería que lo pagáramos como nuevo. Entonces me salgo yo a fumarme un cigarro ahí al patio y se me acerca un celador, le llaman celadores a los que están afuera. Me dice, ¿qué? ¿Cómo les va con el nuevo? Le dije, no, dice, no, dice, hasta con nosotros un chorro de broncas que hemos tenido con él. Dice, ¿sabes? Me dijo, ¿sabes qué? No recuerdo exactamente cuánto, pero haz de cuenta ahorita, si me dijera, dame $500 y se van. Y luego ya me entré yo y le dije a Miguel, vámonos, nos vamos a regresar, vamos. No, pero ¿cómo? Vámonos, le dije, ya, ¿qué vamos a regresar al equipo? No vamos a pagar nada. Y luego el cuate dijo, no, pues regresen. Sí, ya lo subimos al carro y ya le había dado los $500 al celador y nos fuimos. Ya con el equipo en el coche. El equipo en el coche. Y pasamos al hotel, sacamos el teclado y nos venimos. Inclusive estuvo bien porque el celador me dio una clave que en el 24 o en el 26, no sé, que le diera la clave ahí y ya nos dejaban pasar. Ya llegamos al 24, ya le di la clave al fulano y nos dejaban pasar. Eso es muy interesante que lo menciones porque ahorita los equipos
los pides por internet incluso. Sí, ¿no? sí. O sea, te llegan a tu casa directo. No, sí. En Tienes que aquellos fallar. años, Todo tenías que conseguir ir a el Estados equipo, Unidos, todo. conseguir los micros, Todo. era toda una bronca. Fayuca. Y el reto, pues, de armar un estudio que era un equipo físico, digamos, mucho más físico que ahora, pues era mayor, ¿no? Entonces, Mucho mayor. iniciaron con este equipo pequeñito de 8 tracks y la mezcladora. Por aquellos años en la Ciudad de México, el estudio más, digamos, profesional que había era el estudio de Polygram, si mal no recuerdo. Sí, había varios. Y Polygram. yo vi un documental de el que es el pionero, digamos, de la música del etno rock, que es Luis Pérez, que sacó un disco que se llama En el ombligo de la luna. Él hizo una reedición en el 2012 de ese disco que originalmente salió en vinil y que él lo reeditó en el 2012 en CD, con un formato idéntico a la portada, que es una portada hermosa, un diseño precioso, y lo editó con un DVD documental de cómo hizo el disco. Y en esos años, Polygram. por ahí del 80 más o menos, Yo llegué a grabar se ahí en grabó Polygram también. en 8 canales, y es un mundo de instrumentos. Sí. O sea, incluso hizo una remezcla de esos 8 canales para reeditar esto. O sea, esa reedición tiene una remezcla. Ajá. Entonces estamos hablando que 8 canales en aquellos años eran más que suficientes para hacer una producción, como tú mencionas con los mini estudios, los porta estudios, pimponeabas, ¿no? Si te faltaban canales, pues tenías que mezclar hacia un solo canal para poder... Fíjate que aquí en los 8 canales no podías hacer eso, no podías pimponear. Pero lo que hicimos, porque pues, la pura batería te lleva 10, 12 micrófonos, ¿no? Claro. Entonces, lo que hicimos en esa ocasión fue comprar una batería eléctrica. Con esa batería grabamos nosotros. Sí, también. Porque esa batería la metías a 2 tracks o a un track. No. O sea, compramos un secuenciador y utilizábamos un canal para meter una sincronía. Sí, Entonces, nos quedaban 7 canales, pero teníamos opción de grabar toda la batería en el secuenciador. Usábamos un solo canal para la sincronía. Órale. Yo tengo creo que esa interfase. Me la vendió después Miguel. Sí. Yo lo usaba con el ADAT. La Sync, no sé qué. Sí, era... Una cajita negra. Y luego, ¿cómo decidieron en dónde iban a montar el estudio? ¿Cómo iban a acondicionar la sala de grabación? Bueno, mira... Porque yo me acuerdo del estudio B ya así súper nice, ¿no? Súper bien montado y todo este rollo. Cuando nosotros entramos a grabar, nosotros grabamos ahí con ustedes en el 89, creo. Y el disco salió en el 90, ¿no? En el 90 y salió El 90 al 91, lo presentamos en el 91, ¿no? Pues fíjate primer cassette. que empezamos a trabajar ahí en la cocina de la casa de mi compadre, Ajá. que es donde después hicimos Fue el el estudio y estudio. donde estoy yo ahora. Entonces, en la casa contigua, que era también de su papá, de su mamá, en ese tiempo, su familia, su papá ya había fallecido. Juan Carlos, que era el que vivía ahí, su hermano, se cambió. Entonces él se fue hacia la casa, entonces ya hicimos toda la modificación de la casa para poder hacer las cabinas y la sala y todo el relajo. Claro. Inclusive lo hicimos a intercambio con un grupo. ¿Sí? Típica. O sea, un grupo de la onda grupera Ajá. que se dedicaban también a hacer construcción. Lo hicimos a intercambio con ellos. Ustedes los grabaron. Sí, o sea, dijimos, bueno, en cuanto ya empecemos a trabajar, pues, te grabamos un disco, 12 temas, pero tú nos vas a hacer toda la modificación. Claro. Entonces ya nos hicieron la modificación, ya después, pues, como Dios nos dio a entender, porque en ese tiempo hacer toda pues, ¿cómo te quisiera decir? El diseño acústico. Toda la acústica era, y sigue siendo muy caro, o sea, pero en ese tiempo era mucho más, y era menos la gente que te Sí, podía no hacer había ese quien trabajo. supiera hacer Era ese el trabajo. mínimo. Entonces, pues nosotros a como pudimos y nos dio a entender, lo hicimos y pues al gusto de nosotros lo modificamos. Hay una cosa muy importante también que comentas, que el hecho de que fueran músicos, eso les da más herramientas
porque la experiencia de estar tocando y de tener contacto con los equipos de sonido con los que tocas en vivo, y que la mezcladora, la Medusa, o sea, eso ustedes ya lo tenían más que sabido. Pero a la hora de aplicar eso al estudio, ya claro que no es lo mismo, pero ya traían algo de conocimiento técnico, digamos. Y también yo creo que para mí sí es muy importante que seas músico y que tengas una relación sonora del instrumento que estás grabando. Eso creo que para mí es muy importante, porque no es el hecho de grabar una trompeta, sino decir de tú querer escuchar que la trompeta se oiga como tal, como debe de ser, como debe de ser, a la hora que la estás tomando, no a la hora que la estás ecualizando. Claro. Porque la captura es lo básico. Es muy importante, todo es muy importante, toda la cadena de pero grabación. Básico, porque es el principio. Si tienes una mala captura, olvídate. Ya no hay. Yo me acuerdo de algo bien importante del estudio B. Me acuerdo que iba a casa de Miguel cuando todavía vivía ahí y tenía su cocina, lo que dices. Y hacía, Miguel, pues fue el primer jinglero de Aguascalientes. Entonces como que empezó a hacer jingles y también le brincó de ahí eso. Y me acuerdo que entraba a su casa, no me acuerdo qué fui a hacer con él. Y tenía ahí en la mesa, que tenía como una barra, casi donde después era el baño, creo. Ándale. Ahí tenía su equipo, güey, muy empírico y todo, pero ahí hacía sus producciones. Sí, fíjate que de la mayoría de los jingles que hicimos, pues Miguel era la parte composición creativa, musical. Pero yo me involucré mucho en la parte melódica, por decir, ¿sí? O sea, pues que vamos a hacer este jingle y pues ahí ya nos poníamos a cantar y oye, pues si le damos por aquí, le damos por acá. O sea, yo toqué batería, pero de mis inicios musicales yo tocaba guitarra y yo empecé como la mayoría de los... Como muchos chavos, ¿no? O Con la sea, guitarra. que nos empezamos a guitarrear. Yo me sé un chorro de tonos que no sé ni cómo se llaman. Claro. ¿Sí? Sí. Lo de los jingles, también para información no sé si ese término Sí, se sigue usando. se sigue usando. Sí. Pero en aquellos años los jingles eran vitales para la subsistencia de los estudios, porque no siempre tenías el estudio rentado por grupos musicales y a lo mejor los jingles te dejaban más dinero mucho que la misma producción de un disco. Exacto. Vamos a despedirnos en esta ocasión y vamos a continuar un próximo episodio de Del Futuro No Me Acuerdo con este tema, como les repito, para mí apasionante, de lo que son los primeros estudios de grabación en Aguascalientes. Yo soy Abraham Velasco, les agradezco a nuestros invitados esta primera participación y les espero en una próxima edición en la continuación de este tema de Del Futuro No Me Acuerdo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.